La citometría de flujo es una técnica basada en el uso de una luz láser, empleada en el recuento y clasificación de células según su morfología, biomarcadores, o proteínas características de cada célula. La principal ventaja es su alta sensibilidad. Es una técnica de múltiples parámetros, sin embargo no se pueden visualizar las células que se analizan, tal como un microscopio, y aparte, esta técnica requiere cierto adiestramiento. Les contaré lo mismo que mi profesor nos explicó. Imaginémonos que tenemos todas estas frutas y verduras, si las ordenamos de acuerdo a la especie taxonómica sí se podría, pero nos llevará un buen de tiempo. Ahora, imaginen si las ordenáramos en menos de 5 segundos. Sería imposible, ¿verdad? Algo así sucede en la citometría de flujo, nos permite identificar cientos, o quizás hasta miles de células diferentes, en un corto intervalo de tiempo, y puede clasificar de acuerdo al tamaño, y la complejidad proteica de las células. Pero, ¿qué tipo de células nos permite identificar? ¿Es acaso una técnica universal? Recordemos que nuestro organismo está compuesto por una incontable cantidad de células, pero, la citometría de flujo se enfoca a principalmente las células de la sangre. La citometría de flujo puede clasificar células de, por ejemplo, entre 1 y 15 micrómetros de diámetro, es decir, las bacterias, que como sabemos también son células, también entran en la citometría de flujo, pero, como dije, las células de la sangre son las de mejor preferencia porque se encuentran dentro de las limitaciones de los citómetros de flujo. Sin embargo, hay citómetros de flujo que detectan células más grandes, o incluso más pequeñas, pero los que comúnmente veremos en campos médicos, son las que detectan células sanguíneas. También, la luz láser del aparato puede penetrar dentro de la célula para identificar los organelos, o incluso hasta proteínas intracelulares de las células, lo que amplía enormemente los diferentes tipos de células que puede identificar. Ahora, veremos el mecanismo, no sin antes aclarar que tenemos dos tipos de citometría de flujo, la analizadora, mejor conocida como no sorting, y la separadora, mejor conocida como sorting. En el sistema analizador, primero tenemos una cámara donde, usando un líquido diluyente, se aplica el mecanismo del enfoque hidrodinámico, tal como lo expliqué en un vídeo. Este mecanismo permite alinear y separar las células, para así contarlas una por una, y no por montón. Las células pasan por un ducto que se hace más estrecho llamado boquilla, y son conducidas a un punto donde incide un rayo láser, llamado punto de interrogación para nosotros los hispanohablantes, o también llamado drop en inglés, en español significaría algo así como declive. Del otro lado del rayo láser, hay un detector llamado detector de dispersión frontal, que detecta la desviación de la luz causada por la célula. Las sustancias químicas y la morfología de las células dispersan la luz de forma diferente, de modo que los detectores captan la dispersión de luz, causada por cada célula que pasa por ahí. Debajo del declive, hay una serie de placas de deflexión, que poseen carga, por ello las células, dependiendo de la cantidad de proteínas que tengan, son desviadas y separadas de acuerdo a su afinidad por las cargas de las placas. Por esto, este tipo de citómetro de flujo recibe el nombre de analizador, porque solamente analiza, y no separa, o al menos separa muy poco. Ahora, el tipo sorting, también se conoce como clasificación de células activadas por fluorescencia, mejor conocido por el acrónimo FACS, en inglés. Este tipo inicialmente funciona igual, tenemos la cámara donde está el enfoque hidrodinámico, las células son separadas y alineadas, pasan por el declive, y el rayo láser incide en ellas, pero, al otro lado del rayo láser aparte de un detector de dispersión frontal, tenemos uno de dispersión lateral, que básicamente hará lo mismo que el frontal, solo que, al tener varios detectores la señal de detección es mejor. Y aparte, en el declive actúa una detección de fluorescencia, ya sabemos que determinadas proteínas en la célula se pueden unir a un anticuerpo o antígeno marcado con un fluoróforo, para detectarlo a determinada longitud de onda, por lo que, este mecanismo hace uso de ese fenómeno, va a usar un fenómeno de fluorescencia, basado en proteínas específicas ligadas a fluoróforos, los fluorócromos desviarán la luz y emitirán fluorescencia a diferentes direcciones, las cuales son captadas por un sistema óptico, para separar e identificar las células de acuerdo a determinadas proteínas que tengan. Una célula puede tener varias proteínas, cada una de ellas puede estar marcada con diferentes fluorócromos, por ello el sistema óptico debe detectarlos usando diferentes longitudes de onda. Si se preguntan, ¿y de dónde vienen los fluoróforos? Si el mismo citómetro de flujo los acopla o si tenemos que preparar la muestra con ellos antes de procesarla en el citómetro.
Simplemente con el hecho de pensar de que marcar células con fluorocromos es algo casi imposible de hacer de forma automatizada, ya con eso servirá para responder la pregunta, ¿el citómetro no acopla los fluorocromos? Tenemos que hacerlo nosotros antes de procesar la muestra, y el citómetro nos dirá qué cantidad de células expresan determinadas proteínas a las que se unen los fluorocromos. Y tal como mencioné en aquel vídeo, no hay que confundir fluorocromo con fluoróforo. El fluoróforo es la sustancia que emite la luz cuando le aplicamos luz, mientras que, fluorocromo, es el fluoróforo, más, el anticuerpo al que está acoplado. Por lo que, resumiendo todo el punto anterior, primero, tenemos dos tipos de detectores: el detector de dispersión frontal, front scatter en inglés, detecta tamaño, mientras que el detector de dispersión lateral, side scatter en inglés, detecta granularidad. Y segundo, los componentes de un citómetro de flujo son 4, 1, el sistema fluido, donde ocurrirá el enfoque hidrodinámico, 2, el láser, 3, el sistema óptico que detecta señal fluorescente, y 4, la base de datos ligada al computador donde se recolecta la información y resultados. Ahora, veremos la parte de los resultados. Mayormente los veremos en forma de gráfica de puntos, conocida como dot plot en inglés. En primera, como acabo de decir, el detector lateral detecta gránulos, de modo que al ocupar el eje de las y a modo de a una escala creciente, las células con menos gránulos, como los linfocitos, serán reportadas muy cerca del origen del gráfico, y las células más granuladas, como los neutrófilos, serán las más alejadas del origen. El detector frontal detecta tamaño, ocupará el eje de las X, y a una escala creciente, las células más pequeñas como los linfocitos serán, como dije, las más cercanas al origen, y las células más grandes, como los monocitos, serán las más alejadas. De modo que, una gráfica dot plot se dividirá en 4 cuadrantes. Aunque también, los resultados los podemos ver en forma de histograma. En el eje de las X, se representa la cantidad de fluorescencia emitida por las células, mientras que en el eje de las Y se representa la cantidad de veces de una determinada fluorescencia. De modo que las diferentes fluorescencias ocuparán de base el eje de las X, la que tenga el fluoróforo menos frecuente estará cercana al origen, mientras que el fluoróforo presente en más cantidad estará más alejado del origen. También podemos ver resultados en forma de diagrama de densidad, mejor conocido como dot plot tridimensional. Este tipo de gráficos hay de 3 tipos: densidad simple, cebra, o pseudocolor, siendo este último el más común. El diagrama de densidad nos expresa la presencia o la ausencia de un determinado marcador, en este caso la proteína CD93, nuevamente, el grado de expresión parte desde el origen, de modo que las células que expresen el marcador en mayor medida, se encontrarán alejadas del origen. Ahora, otra pregunta es, ¿esta técnica se limita nada más a la sangre? La respuesta es no. Yo he visto bastantes casos en donde se utilizan otros fluidos, el líquido cefalorraquídeo es uno de ellos. Solo tengamos en cuenta que, obviamente no será lo mismo que sangre. El líquido cefalorraquídeo, al igual que otros fluidos de naturaleza serosa, son pobres en granulocitos, pero otras células como los monocitos o los linfocitos son comunes hallarlos en ellos, por ello la dispersión de los datos que nos arrojarán los gráficos será distinta, aparte, que dichos fluidos utilizarán diferentes marcadores proteicos, pero y a fin y a cabo la preparación de la muestra es la misma para fluidos como para suspensiones de tejidos. En unos instantes veremos eso. Primero, sea cual sea el líquido que utilicemos, necesitamos tener en claro qué células queremos identificar. En el caso de la sangre, al igual que los diferentes fluidos serosos, siempre serán los leucocitos tanto patológicos como no patológicos, pero la citometría de flujo permite identificar y conocer cuál célula es patológica, y cuál no. La respuesta es sí, los fluorocromos utilizados pueden acoplarse a diferentes proteínas de diferentes células, y en base a la expresión de uno o varios de ellos en una célula, nos permite clasificar las células de acuerdo a las proteínas que expresan, y eso nos permite identificar si una célula es patológica, o no. Todo esto ya lo mencioné antes, así que en pocas palabras, el citómetro de flujo más moderno, junto con alguna técnica manual para el marcaje de proteínas celulares, nos permite identificar células tanto sanas como patológicas, pero el citómetro de flujo por sí solo no puede hacer eso, obviamente. Ahora, vamos a la parte que nos gusta, la práctica hipotética. Primero, no solamente es poner un fluido biológico en un tubo y procesarlo en el citómetro, necesitamos primero lisar las células que nos van a interferir. Los eritrocitos son un ejemplo de ellos.
Ya que lisamos las células con un determinado medio líquido, y tenemos las células que nos interesa identificar, procedemos a marcarlas con el fluorócromo. Si queremos identificar leucocitos, usaremos tres marcadores: el CD3 que marca linfocitos T jóvenes, utilizando la peridininclorofila como fluoróforo, el CD4 que marca linfocitos ayudadores, que usa el isotiocianato de fluoresteína como fluoróforo, y CD8 que marca a los linfocitos citotóxicos, utilizando la alocicocianina como fluoróforo. Aunque podemos usar otros como el CD15, que marca células mieloides jóvenes, el CD30 que marca a células de linfoma. En fin, hay infinitas combinaciones de fluorócromos para determinar ciertas proteínas en las células, lo que nos genera todas estas gráficas de puntos, cada una conteniendo diferentes concentraciones de células que expresan uno, otro, o varios marcadores proteicos. Estas gráficas pertenecen al linfoma de Hodgkin. Y tal como dije en aquel vídeo, mediante la citometría de flujo podemos identificar varios marcadores en células patológicas, juntos expresarán el inmunofenotipo de una patología, en este caso, leucemias. Y bien, eso ha sido todo por ahora, con ello doy por terminada esta serie de técnicas biotecnológicas, hasta otro de mis vídeos.